Cielo, Heaven, capítulo 1. Cada vez que soplan los vientos del verano, oigo el susurro de las flores y el canto de las hojas en el bosque, y veo de nuevo los pájaros volando, los peces del río saltando. También recuerdo los inviernos, como las ramas desnudas de los árboles emitían sonidos torturados, cuando los vientos fríos las azotaban, obligando a las ramas a raspar la cabaña con forma de cobertizo que se aferraba precariamente a la empinada ladera de una cordillera llamada por los nativos de Virginia Occidental los Willys. El viento no solo soplaba en los Willys, sino que aullaba y chillaba, por lo que todos los que vivían en los Willys tenían buenas razones para mirar ansiosamente por sus pequeñas y sucias ventanas. Vivir en las laderas de las montañas era suficiente para poner los pelos de punta a cualquiera, especialmente cuando los lobos aullaban como el viento y las linces chillaban, y las criaturas salvajes de los bosques deambulaban a voluntad. A menudo, las mascotas pequeñas desaparecían, y una vez cada década aproximadamente desaparecía un bebé o un niño pequeño, se alejaba y nunca más se volvía a hablar de él. Recuerdo con especial claridad una fría noche de febrero que me reveló mi propio comienzo. Era la víspera de mi 10º cumpleaños. Me tumbé cerca de la estufa de leña en mi jergón, dando vueltas y vueltas, escuchando a los lobos aullar a la luna. Tenía la desafortunada costumbre de dormir ligeramente, por lo que el más mínimo movimiento en la pequeña cabaña me despertaba sobresaltada. Cada sonido se manifestó. En nuestra cabaña aislada, la abuela y el abuelo roncaban. Papá se tambaleó hasta casa, borracho, tropezando con los muebles, mientras tropezaba con cuerpos dormidos en el suelo, antes de estrellarse contra los chirriantes resortes de su gran cama de latón, despertando a mamá y enojándola nuevamente, por lo que alzó la voz en estridente queja porque otra vez él había pasado demasiado tiempo en Wine Road, en Shirley's Place. En ese momento ni siquiera sabía por qué Shirley's Place era un lugar tan malo y por qué el hecho de que papá fuera allí causaba tantos problemas. El suelo de nuestra cabaña, con espacios de media pulgada entre cada tabla, colocada torcidamente, dejaba entrar no solo el aire frío, sino también los resoplidos de los cerdos, perros, gatos y todo lo que se escondiera debajo de él. De la oscuridad surgió de repente un tipo de ruido diferente. ¿Quién se movía en la oscuridad del tenue resplandor rojo cerca de la estufa? Me esforcé por ver que era la abuela, inclinada con el largo cabello gris ondeando, haciéndolo parecer una bruja deslizándose sobre las ásperas tablas de madera lo más silenciosamente posible. No podía ser el retrete al que se dirigía. La abuela era la única de nosotros a la que se le permitía usar la basinica cuando la naturaleza llamaba. El resto de nosotros tuvimos que caminar 200 metros hasta el retrete. La abuela tenía 50 y tantos años. La artritis crónica y varios otros dolores, molestias no diagnosticadas, le hicieron la vida imposible a la granny. Y la pérdida de la mayoría de sus dientes le hacía parecer que tenía el doble de la edad. Una vez, según me había dicho, aquellos que tenían edad suficiente para recordarlo, Annie Brandywine había sido la reina de bellezas de la colonia. «Ven, niña», susurró la abuela con voz ronca, su mano nudosa sobre mi hombro. «Es hora de que dejes de llorar esta noche. Espero que tal vez no vuelvas a hacerlo una vez que sepas la verdad Así que antes de que tu padre se despierte de nuevo, tú y yo vamos a alguna parte. Y antes de que regresemos, tendrás algo aferrado cuando él te mire a los ojos y apriete los puños». Ella suspiró como el viento del sur que sopla suavemente, susurrando los mechones de cabello alrededor de mi cara, para hacer las cosquillas como fantasmas que venían a través de ella. «¿Quieres decir que vamos a salir, abuela? Hace un frío terrible allá afuera», le advertí, mientras me levantaba y me ponía un par de zapatos demasiado grandes de Tom. «No planeas ir muy lejos, ¿verdad?» «Tengo que hacerlo», dijo la abuela. «Duele mucho escuchar las palabras que mi Luke le grita a su primogénito. Peor aún, me hiela la sangre escucharte gritar cuando él puede poner fin a lo que aún no ha comenzado». «Vamos, chica, porque tienes la respuesta». ya sabes, susurré. «Papá me odia, abuela, y no sé por qué. ¿Por qué me odia tanto?» Había suficiente luz de luna entrando por una ventana para permitir ver su viejo y querido rostro arrugado.
Sí, ya era hora de lo que supieras, murmuró, arrojándome un pesado chal negro que ella misma había tejido, y luego envolvió sus estrechos y doblados hombros en otro igual, de oscuro y monótono. Me llevó hasta la puerta, la abrió y dejó entrar el viento frío antes de volver a cerrarla. En su cama, más allá de la andrajosa y descolorida cortina roja, mamá y papá refufuñaban como si el viento los despertara a medias. Tenemos un viaje que hacer tú y yo, hasta donde plantaremos a nuestros parientes. He estado intentando hacerlo contigo durante muchos años. No lo sigas posponiendo. El tiempo se acaba. Entonces ya será demasiado tarde. Así que en esta noche fría, nevada, miserable y oscura, ella y yo partimos a través del bosque de pinos negros. Una sólida capa de hielo yacía ondeando sobre el río, y los lobos ahora parecen más cerca. Sí, Annie, Brandywine Castle sabe cómo guardar secretos, dijo la abuela como para sí misma. No muchos lo saben. Ya sabes, no muchos nacen como yo. Ya estás escuchando, niña, ¿verdad? No puedo evitar oírte, abuela. Me estás gritando directamente al oído. Ella me tenía de la mano, llevándome muy lejos de casa. Era una locura estar allá afuera, porque en esta gélida noche de invierno iba a revelarme uno de sus preciados secretos. ¿Y a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero la amaba lo suficiente como para ayudarla a bajar por el accidentado sendero de la montaña. Parecían kilómetros recorridos en el frío oscuro de la noche, con esa vieja luna brillando sobre nosotras, con malas intenciones. El regalo que me tenía reservado era un cementerio, austero y espeluznante, a la luz de la pálida luna azulada de invierno. El viento sopló, salvaje y feroz, y arrancó su fino cabello blanco y lo mezcló con el mío, antes de que volviera a hablar. Lo único que puedo darte, niña, lo único que vale la pena tener, es lo que te voy a decir. ¿No pudiste habérmelo dicho en la cabaña? No, se burló, por muy terca que pudiera ser veces. Inmóvil como un árbol viejo, con demasiadas raíces, no prestarías atención si te lo dijera allí. Aquí, siempre lo recordarás. Ella vaciló mientras sus ojos se fijaban en una pequeña y delgada lápida. Levantó el brazo y señaló con su dedo nudoso la lápida de granito. La miré fijamente y traté de leer lo que estaba grabado allí. Qué extraño que la abuela me trajera aquí durante la noche, donde tal vez los fantasmas de aquellos ya hacían aquí deambulando, buscando cuerpos vivos para habitar. Tienes que perdonar a tu padre por ser lo que es, entonó la abuela, acurrucándose cerca de mí para calentarme. Él es lo que es, y no puede ayudar más que el sol a levantarse a ponerse, no más que los zorrillos a hacer sus hedores, y no más de lo que ustedes pueden ayudar a hacer lo que son. Oh, eso fue algo fácil de decir para la abuela. Los mayores no recordaban lo que era ser joven y tener miedo. Vamos a casa, dije, temblando y tirando de la abuela. He oído y leído cuentos sobre lo que sucede en los cementerios, en las noches en que la luna está llena y es pasada la medianoche. Sepa mejor que estar lleno de cosas muertas que no se muevan ni hablan. Sin embargo, ella me abrazó con más fuerza y me obligó a mirar de nuevo la estrecha tumba hundida. Solo escucha y no digas nada hasta que termine. Tengo una historia que contarte, que te hará sentir mejor. Hay una buena razón por la que tu padre habla mal cuando te mira. En realidad no te odio. En mi mente ya terminé de juntar las piezas. Y cuando mi Luke te mira, no te ve a ti, sino a alguien más. Tenía una primera esposa a la que amaba tanto que casi muere cuando ella lo hizo. La conoció en Atlanta. Él tenía 17 años y ella solo 14 en 3 días, así que ella me lo contó. Su fina voz bajó un octavo. Hermosa como un ángel, ella era, y oh, tu padre la amaba tanto. Vaya, él la levantó en sus pies cuando ella estaba huyendo de casa. Se dirigía a Texas. Ella estaba corriendo desde Boston. Tuve un capricho. Maleta con ella, llena de ropa como la que nunca has visto. Todo tipo de cosas bonitas en esta maleta. Trajes, cepillos, plateados, finos y sedosos, un peine y un espejo. Plateado. Anillos para sus dedos, joyas para sus oídos, y ella vino aquí a vivir porque cometió el error de casarse con un hombre que no era de su clase. Abuela, nunca había oído que papá tuviera una primera esposa, pensé. ¿Y mamá? Mamá era su primera y única esposa. No te dije que te quedaras callada. Déjame terminar de contar esta historia a mi manera. Ella era de una familia rica de Boston. Ven a vivir con Luke, Toby y yo. No quería. Cuando vino, no me gustó al principio. Sabía que no duraría. Desde el principio, aunque lo sabíamos.
Tenía baños. La sorprendió cuando no supo que tendría que caminar hasta la tetrina y sentarse a una tabla con 2 agujeros. Entonces, maldita sea, si Luke no fuera a construirle una letrina bastante iluminada. La pintó de blanco, la hizo para ella, le puso papel enrollado elegante en un uso. E incluso me ofreció a Viet usar su papel rosa comprado en la tienda. Lo llamó, abrazó a Luke y lo besó para hacer eso por ella. ¿Quieres decir que papá no fue malo con ella como lo es con mamá? Cállate, niña. Me estás haciendo perder la cuenta. Ella vino, me robó el corazón, tal vez también el de Tony. Intentó, con todas sus fuerzas, hacer lo mejor que pudo, ayudándome con la cocina, intentando hacer nuestra cabaña, que era bonita. A Toby y a mí les dimos nuestra cama para que pudieran dar a luz a sus bebés de manera correcta y no en el suelo. Ella habría dormido en el suelo, pero todos los Castell no se lo permitió. Están hechas en las camas. Estoy esperando que sea verdad. Bueno, un día ella se ríe feliz porque va a tener un bebé. Siempre tuvo la esperanza de volver al lugar de donde vino antes de que las colinas la llevaran, como hacen con la gente delicada, pero ella lo hizo feliz cuando estuvo aquí. Lo hizo más feliz de lo que ha sido desde entonces. La abuela dejó de hablar abruptamente. ¿Cómo murió, abuela? ¿Esta es la tumba de ella? Ella suspiró antes de continuar. Tu padre solo tenía 18 años cuando ella falleció, y ella todavía tenía 14 cuando él la enterró en el suelo frío y se alejó y la dejó sola esa noche. Él sabía que ella odiaba las noches frías sin él. Vaya. Se acostó sobre su tumba toda la primera noche para mantenerla caliente. Y ese febrero, y esa es mi historia, de ella que vino como un ángel a las colinas para vivir un amor y hacerla más feliz de lo que había sido, y probablemente nunca volverá a ser tan feliz por los rincones de ello. ¿Pero por qué tuviste que traerme aquí para contarme todo esto, abuela? Podrías habérmelo contado en la cabaña, incluso si es una historia triste y dulce. Aún así, papá es más malo que el infierno, y ella debe haberle llenado lo mejor de él. Se lo llevó a la tumba, y dejar solo lo peor para el resto de nosotros. ¿Por qué no le enseñó a amar a los demás? Abuela, desearía que nunca hubiera venido. Nunca vendría. Entonces papá amaría a mamá, y él me amaría a mí, y no tanto a ella. Oh, dijo la abuela, pareciendo atónita. ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa? No lo has adivinado. Esa niña a la que tu padre llamó su ángel era tu madre. Ella fue quien te dio a luz, y cuando llegaste apenas podía hablar. Y ella te llamó Heavenly, cielo. Y realmente no puedes decir, amiga, que no estás orgullosa de ese nombre, que todo el mundo dice que te queda muy bien, muy bien. Me olvidé del viento, olvidé que mi cabello se movía alrededor de mi cara, lo olvidé todo ante la maravilla de descubrir ¿quién era yo? Cuando la luna se deslizó detrás de una nube oscura, un rayo de luz aleatorio brilló por un instante sobre el nombre grabado. Angel. Ángel. Amada esposa de Thomas Luke Castell. Es extraño lo que me hizo sentir al ver esa tumba, pero ¿dónde encontró papá a Sara? ¿Y cómo lo hizo tan rápido? La abuela, como si estuviera ansiosa por contarlo todo, mientras tuviera la oportunidad, comenzó a hablar más rápido. Bueno, tu padre necesitaba una esposa que llenara su cama vacía. Odiaba sus noches solitarias, y los hombres tienen antojos. Antojos físicos. Lo descubrirás algún día cuando seas lo suficientemente mayor. Quería una esposa que le diera lo que tenía su Angel, y ella lo intentó. Dale crédito a Sara, por eso. Ella te hizo una buena madre. Te trató como si fueras su propia hija, te amó, y Sara le dio a Luke su cuerpo de buena gana, pero no tenía nada de eso, su espíritu de Angel para darle, y eso lo deja todavía anhelado a la chica que lo habría convertido en un hombre. Él era entonces... Cielo, incluso si no lo crees, los días en que un ángel, tu mamá estaba viva, él salía a trabajar temprano cada mañana, conduciendo su vieja camioneta para Weinrot, donde aprendía todo sobre carpintería y cómo construir casas y cosas así. Solía volver a casa lleno de una agradable charla sobre construcciones a toda una nueva casa en el valle. Y cuando él tuvo esa casa, iba a trabajar la tierra, criar vacas, cerdos, caballos. Siempre ha tenido un gran entusiasmo con los animales. Los ama. Él los ama como tú. Heaven, ¿eso lo entiendes de él? Fue extraño cómo me sentí cuando la abuela me llevó de regreso a la cabaña y, de debajo de un montón de trastos viejos y muchas cajas viejas en las que guardamos nuestras lamentablemente escasa ropa, sacó algo envuelto.
De ahí sacó una elegante maleta de tipo que la gente de las montañas como nosotros nunca podremos permitirnos. Sí, susurró, para que los demás no se despertaran y se entrometieran en este momento tan privado. Tu mamá. Le prometí que se lo daría cuando fuera el momento adecuado. Me imagino que todo estará bien cuando lo estará. Esa noche ahora. Así que mira, niña, mira. ¿Qué clase de mamá tenías? Como si una madre muerta pudiera ser comprimida y puesta en una maleta lujosa y costosa. Pero cuando miré, suspiré. Allí, ante mí, en la habitación iluminada por el fuego tenue, estaban las ropas más hermosas que había visto. Nunca había visto cosas tan delicadas de encaje que no había soñado que existieran. Y, en el fondo, encontré algo largo y cuidadosamente envuelto en docenas de hojas de papel de seda. Me di cuenta de que estaba tensa y me observaba de cerca, como para saborear mi reacción. A la tenue luz de fuego de leña miré fijamente una muñeca. Una muñeca. Lo que menos esperaba encontrar. Miré a la muñeca con el cabello dorado plateado, recogido de manera elegante. Llevaba un velo de novia y la vaporosa niebla brotaba de un diminuto gorro enjollado. Su cara era excepcionalmente bonita, con labios arqueados de hermosa forma. La cresta superior encajaba con tanta precisión en la hendidura central inferior. Su vestido largo estaba hecho de encaje blanco, profundamente bordado con pequeñas perlas y cuentas brillantes. Una muñeca de novia, velo y todo, incluso con sus zapatos blancos, eran de encaje y satín blanco, con medias transparentes sujetas en un pequeño liguero. Como vi, cuando miré debajo de las faldas y el velo, es ella, tu mamá, el ángel de Luke, que se llamaba Leigh, susurró la abuela, justo como se veía tu mamá cuando vino aquí, desde de casarse con tu padre. Lo único que dijo antes de morir fue, dame lo que quieras. Traje conmigo a la niña y ahora lo tengo. Sí, ahora lo había hecho, y al hacerlo ella había cambiado el curso de mi vida. Uno como solía ser. Sí, Jesús murió hace casi 2000 años. Para salvarnos a todos de lo peor que teníamos en nosotros, había fracasado en nuestra zona, excepto los domingos entre las 10 de la mañana y el mediodía, al menos en mi opinión. Pero ¿cuál fue mi opinión? Digno como cáscaras de cebolla, pensé, mientras reflexionaba sobre cómo papá se había casado con Sara 2 meses después de que mi madre muriera, al dar a luz, y cómo había amado tanto a su ángel, y 4 meses después de que yo naciera y mi madre fuera enterrada, Sara dio a luz al hijo que papá tanto había deseado cuando yo llegué, y puse fin a la breve estancia de mi madre en la tierra. Yo era demasiado joven para recordar el nacimiento de este primer hijo, que fue bautizado Thomas Ludcastle II, y lo pusieron, según me habían dicho, en la cuna conmigo, y como gemelos nos mecieron, nos cuidaron, nos abrazaron, pero no igualmente amado. Nadie tenía que decirme eso. Amaba a Tom, con su cabello rojo fuego, heredado de Sara, y sus brillantes ojos verdes, también heredados de su madre. No había nada en él que me recordara a papá, excepto que más tarde creció mucho. Después de escuchar la historia de mi abuela sobre mi verdadera madre en la víspera de mi 10º cumpleaños, decidí que nunca, así que, ayúdame Dios, nunca le diría a mi hermano Tom nada diferente de lo que él ya creía. Que Heaven Lane Castle era su verdadero todo. Hermana de sangre. Quería conservar ese algo especial que nos convertía casi en una sola persona. Sus pensamientos y los míos eran muy parecidos porque habíamos compartido la misma cuna y nos habíamos comunicado en silencio poco después de nacer, y eso tenía que hacernos especiales. Ser especial era de gran importancia para los dos, supongo, que porque teníamos mucho no serlo. Sara medía 6 pies. Con todo y sus zapatos, una compañera amazona muy adecuada para un hombre tan alto y poderoso como papá. Sara nunca estuvo enferma, según Granny, a quien Tom a veces llamaba en broma boca de la sabiduría. El nacimiento de Tom le dio a Sara un busto maduro, tan lleno que parecía matronal, cuando todavía tenía 14 años. Y, informó la abuela, incluso después de dar a luz, Sara se levantaba tan pronto como eran óvulos. Retomaba la tarea que había dejado sin terminar, como si no hubiera pasado por la prueba más terrible que hemos tenido las mujeres. Sobrevivo sin quejarme. Sara podría cocinar mientras intentaba animar a un bebé recién nacido a mamar. Sí, pensé, su sólida y buena salud debe ser su principal atractivo para papá. Él no parece admirar mucho
el tipo de belleza de Sarah, pero al menos no era probable que ella muriera al dar a luz y lo dejara en un pozo negro. Desesperación. Un año después de Tom, llegó Fanny, con su cabello negro azabache como el de papá y sus ojos azul oscuro, que se volvieron casi negros. Una niña, como Fanny, más morena que una valla, pero muy rara vez feliz, por algo. 4 años después de Fanny llegó Kate, que lleva el nombre del padre de Sarah, fallecido hace mucho tiempo. Kate tenía el cabello castaño pálido más dulce. Solo había que amarlo desde el principio, especialmente cuando resultó ser muy callado, casi sin molestar en absoluto, sin gemir, gritar y exigir, todo el tiempo como lo había hecho Fanny, y todavía lo hizo. Con el tiempo, los ojos azules de Kate se volvieron topacio. Su piel rivalizaba con la tez color durazno y crema que mucha gente decía que tenía, aunque no lo sabía realmente, ya que no era muy dado a mirar en nuestro espejo agrietado y poco reflectante. Kate creció hasta convertirse en un niño excepcionalmente bueno que apreciaba tanto la belleza que cuando llegaba un nuevo bebé al año siguiente de su nacimiento, se sentaba durante horas y horas simplemente contemplando a la delicada niña que estaba enfermiza desde el principio. Bonita como una pequeña muñeca, era una nueva hermanita que Sarah me permitió ponerle nombre y Jane se convirtió, ya que en ese momento había visto a Jane en la portada de una revista demasiado bonita para creerla. Jane tenía suaves mechones de cabello rojo dorados pálido, enormes ojos color agua marina, pestañas largas y rizadas y oscuras que agitaban mientras yacía, descontenta o en la cuna mirando a Kate. De vez en cuando Kate se acercaba para mecer la cuna, y eso lo hacía sonreír. Una sonrisa de una dulzura tan encantadora que haría cualquier cosa con tal de ver esa sonrisa, salir como el sol después de la lluvia. Desde el nacimiento de Jane, ella comenzó a dominar nuestras vidas. Traer una sonrisa al rostro angelical de Jane se convirtió en una obligación amorosa y diligente de todos nosotros. Hacerla reír en lugar de llorar era mi deleite especial. Era hora de regocijarse cuando Jane ponía a sonreír en lugar de quejarse de dolores y molestias misteriosas que no podía nombrar. Y en esto, como en todo lo demás, lo que disfrutaba hacer era lo que Fanny tenía para estropear. «Dale su tiempo», gritó Fanny, corriendo con sus piernas largas y delgadas para patearme las espinillas antes de alejarme de gritar, desde un lugar seguro en nuestro patio de tierra. «Ella es nuestra, Jane, no la tuya, no la de Tom, no la de Kate, nuestra. Todo aquí es nuestro, no solo tuyo, cielo Lane Castle». A partir de entonces Jane se convirtió en nuestra Jane, y así se llamó hasta que finalmente todos olvidamos que alguna vez nuestra más joven, más dulce, más frágil, tenía un solo nombre. Sabía sobre los nombres y lo que podían hacer. Mi propio nombre era tanto una bendición como una maldición. Intenté hacerme creer que un nombre tan espiritual tenía que ser una bendición. ¿Quién más en todo el mundo tenía un nombre como Heavenland? Nadie. Nadie, susurró el pequeño pájaro azul de la felicidad, que de vez en cuando vivía en mi cerebro, cantándome hasta dormir y haciéndome que todo a la larga saldría bien, muy bien. El problema era que también tenía un viejo cuervo negro posado en mi cerebro, diciéndome que ese nombre tentaba al destino a hacerlo peor. Luego estaba en mi corazón secreto y apartado. Había momentos en los que quería más que nada en el mundo amar al padre solitario, que tantas veces se sentaba con la mirada hosca al vacío, como si la vida lo hubiera engañado. Tenía el pelo oscuro como el ébano, heredado de un verdadero antepasado, que había robado a una chica y se había apareado con ella. Sus ojos eran tan negros como su cabello, y su piel mantenía un profundo color bronce en el invierno y verano. Su barba no se veía en la oscuridad como lo hacían la mayoría de hombres con cabello oscuro. Sus hombros eran maravillosamente anchos. Bueno, podías verle en el patio blandiendo una hacha. Sarah inclinaba sobre una tina de lavar, levantaba la vista y lo miraba con tanto amor y anhelo. En sus ojos casi se me rompía el corazón saber que él nunca parecía importarle si ella lo admiraba y amaba o no, o lloraba cada vez que él no regresaba a casa hasta temprano en la mañana. A veces su aire melancólico y de mal humor me hacía dudar de mis malos pensamientos. Lo miré la primera cuando tenía 13 años, sabiendo acerca de mi verdadera madre, y lo vi sentado encorvado en una silla mirando al vacío, como si estuviera soñando con alguien. Yo, en las sombras, anhelaba extender la mano y tocar su mejilla, preguntarme si estaría erizado. Nunca había tocado su rostro. ¿Qué haría si me atreviera?
bofetearme la cara, a gritar, sin duda. Eso es exactamente lo que él haría. Y sin embargo había en mí una profunda necesidad de amarlo y ser amada por él. Todo el tiempo esta dolorosa necesidad estuvo allí, esperando a encenderse y estallar en una hoguera de amor paternal. Si tan solo me viera, hiciera o dijera algo que me animara a creer que me ama al menos un poco, pero ni siquiera me mira, nunca me habló, me trata como si no estuviera allí. Pero cuando Fanny subía corriendo los desvencijados escalones del porche y se arrojó sobre su regazo, gritando lo contenta que estaba de verlo, él la besó. Me dolió en el corazón ver la forma en que él la abrazó para poder acariciar su largo y brillante cabello. ¿Cómo has estado, niña Fanny? Te extraño, papá. Odio que no vuelvas a casa. No está bien aquí sin ti. Por favor, papá. Esta vez quédate. Dulce murmuró. Es bueno que me extrañen. Tal vez por eso me mantengo alejado. Oh, el dolor que mi padre provocó cuando acarició el cabello de Fanny e ignoró el mío. Peor que el dolor que daba por bofetadas y palabras feas cuando de vez en cuando le hacía verme y le obligaba a responderme. Avancé deliberadamente, saliendo de las sombras hacia la luz, llevando en equilibrio sobre mis caderas una enorme cesta con ropa que acababa de coger de las cuerdas de doblar. Fanny sonrió en mi dirección. Papá no movió los ojos para indicar que sabía lo duro que trabajaba, aunque un músculo cerca de su labio se contrajo. No hablé y pasé de largo, como si él no me hubiera ido hace 2 semanas y yo lo hubiera visto hace solo unos minutos. Me encogí, con el pecho hecho en que me ignorara, incluso cuando yo lo ignoraba. Fanny nunca trabajó. Sara y yo hicimos eso. La abuela fue la que habló. El abuelo talló y papá iba y venía a su antojo, vendiendo alcohol para los licoreros, y a veces ayudábamos a prepararlo, pero era burlar a los federales, lo que le daba a papá su mayor placer, y le hacía ganar más dinero. Según Sara, que estaba atemorizada, lo atraparían y lo encarcelarían, porque a los cerveceros de licores profesionales no les importaba la competencia que les daba el alcohol a prueba de exceso. A menudo él iba y se quedaba 1 semana o 2, y cuando él se iba, Sara dejaba que se le ensuciara el cabello y sus comidas eran peores de lo habitual. Pero cuando papá entró por la puerta y le lanzó una sonrisa o una palabra descuidada, ella cobró vida. Se apresuró a bañarse, a ponerse lo mejor que tenía. 3 vestidos para elegir, ninguno realmente bueno. Su ferviente deseo era tener maquillaje para usar cuando papá estuviera en casa y un vestido de seda verde que combinara con el color de sus ojos. Oh, era fácil ver que Sara tenía todas sus esperanzas y sueños puestos en ese día en que cosméticos auténticos y un vestido de seda verde entraran por su vida. E hicieron que papá la amara tanto como había amado a esa pobre muchacha muerta que la había matado siendo mi madre. Nuestra cabaña, cerca del cielo, estaba hecha de madera vieja, llena de agujeros, para dejar entrar el frío y el calor, o dejar salir el frío o el calor, lo que nos hiciera más miserables. Nunca había conocido la pintura y nunca la conocería. Nuestro techo estaba hecho de hojalata, que se podría oxidar mucho antes de que yo naciera, y había derramado 1.000.000 de lágrimas para manchar la vieja madera plateada. Teníamos desagües y barriles de lluvia para recoger el agua de la que nos bañábamos y nos lavábamos el cabello, una vez que lo calentábamos en la estufa, de hierro fundido a la que apodábamos Old Smoky. Eructaba y escupía tanto humo que asqueroso, que siempre estábamos medio llorando y tosiendo como estábamos encerrados allí, con las ventanas bajas y la única puerta al exterior cerrada. Al otro lado del frente de nuestra cabaña de montaña estaba el obligatorio porche delantero. Cada primavera veíamos a la abuela y al porche hundido y ruidoso con sus mecedoras gemelas. La abuela tejía hacia alfombras trenzadas mientras el abuelo tallaba. A veces el abuelo tocaba el violín en los bailes del granero, que se celebraban 1 vez a la semana, pero como cuando más crecía, menos le gustaba tocar el violín y más le gustaba tallar. En el interior había 2 habitaciones pequeñas con una cortina hecha jirones, que formaba una especie de puerta endeble para el dormitorio. Nuestra estufa no solo calentaba nuestra casa, sino que también cocinaba nuestra comida, horneaba nuestras galletas y calentaba el agua de nuestro baño. 1 vez a la semana, antes de ir a la iglesia los domingos, nos bañábamos y no lo lavábamos el pelo. Junto a la Old Smoky había un antiguo mueble de cocina, equipado con recipientes metálicos, para harina, azúcar, café y té. No podíamos permitirnos el lujo de usar el azúcar
café o té de verdad, pero usábamos latas de manteca de cerdo de 1 galón para nuestra salsa y galletas. Cuando tuvimos una suerte extraordinaria, teníamos suficiente miel para nuestras bayas silvestres. Cuando éramos increíblemente bendecidos, teníamos una vaca que nos daba leche, y siempre había gallinas, patos y gansos para suministrarnos huevos y carne fresca. Los domingos, los cerdos y los vagaban a su antojo para acurrucarse debajo de nuestra casa y mantenernos despiertos con todas sus pesadillas. En el interior, los perros de casa de papá controlaban nuestra casa, ya que toda la gente de las montañas sabía que los perros eran muy importantes cuando se trataba de suministrar un flujo constante de carne, además de las aves domésticas. Animales teníamos en abundancia, si contábamos los perros y gatos callejeros, que vinieron a darnos cientos de gatitos y cachorros. Vaya, nuestro patio de tierra estaba lleno de animales errantes y de cualquier otra cosa que pudiera soportar el desorden y el ruido de vivir con Castells, la escoria de las colinas. En lo que llamábamos nuestro dormitorio había una gran cama de latón con un colchón viejo y manchado sobre resortes rellonados de chirriaban. Y chirriaban cada vez que había actividad en esa cama. A veces lo que ocurría allí era vergonzosamente cercano y ruidoso. La cortina hizo poco para amortiguar el sonido. En el pueblo y en la escuela nos llamaban escoria de montañas, porque de montañas y cabrones fue lo más lindo que jamás nos llamaron. De toda la gente que vivía en las chozas de la montaña, no había una familia más despreciada que la nuestra, los Castell, la peor de todas, despreciarnos no solo por la gente del valle, sino también por los de nuestra propia especie. Por alguna razón que nunca entendí, pero éramos la familia con 5 hijos Castell, en prisión por delitos mayores y menores. No es extrañar que la abuela lloraba por las noches. Todos sus hijos habían sido muy decepcionantes. Solo le quedaba su hijo menor, papá. Sí, él. Le daba alegría. Nunca lo supe. En él había puesto todas sus expectativas, esperando ese maravilloso día en el que demostrara al mundo que los Castell no era lo peor escoria de las colinas. Ahora, he oído decir, aunque es difícil de creer, que hay niños en el mundo que odian la escuela, pero Tom y yo no podíamos esperar a que llegara el lunes solo para poder escapar de los confines de nuestra pequeña montaña cabaña, con sus 2 habitaciones estrechas y malolientes, el largo camino hasta la vieja y apestosa letrina. Nuestra escuela estaba hecha de ladrillo rojo y estaba justo en el corazón de Wynroth, el pueblo del valle más cercano. En lo profundo de Willis, caminábamos 7 millas de un lado a otro como si no fuera nada, siempre con Tom cerca de mí, Fanny siguiéndonos más mala que 10 víboras, con los ojos negros de papá y su propio temperamento. Era bonita como una fotografía, pero estaba enojada con el mundo porque su familia era muy pobre y apestosa, como lo expresó súcitamente Fanny. Y no, vivimos en una casa bonita y pintada como un Wynroth, donde tienen baños de verdad, gritaba Fanny, siempre quejándose de cosas que el resto de nosotros aceptábamos para no ser miserables. Dentro de los baños, ¿te imaginas? Escuché decir que algunas casas tienen 2, 3, cada con agua, corriente, fría y caliente. ¿Te imaginas algo así? Sí, cree casi cualquier cosa sobre Wynroth, respondió Tom, lanzando una piedra sobre el agua del río, que era nuestro lugar para bañarnos en los veranos. Sin ese río corriendo hubiéramos estado mucho más sucios de lo que ya estábamos. El río y sus pequeños estanques, piscinas y manantiales de agua dulce mejoraron la vida de 1000 maneras, compensando en parte todo lo que había sido siempre intolerable de no ser por agua de manantial fresca y sabrosa, y una poza para nadar tan buena como cualquier piscina de la ciudad. —Heaven, ¿no estás escuchando? —gritó Fanny, quien tenía que ser el centro del escenario todo el tiempo. Y lo que es más, en Wynroth tiene fregaderos de cocina, fregaderos dobles, calefacción central. Tom, ¿qué es la calefacción central? Fanny, tenemos lo mismo en nuestra casa, que deja limpio el medio de nuestra cabaña. Tom, dije, no creo que eso sea realmente lo que significa la calefacción central. Es nuestra estufa. En lo que a mí me respecta, eso es exactamente lo que quiero que signifique. Sí, rara vez coincidía con Fanny. En otra cosa, sí coincidía en que sería un parásito ilimitado vivir en una casa pintada de 4 o 5 habitaciones, tener toda el agua fría o caliente a nuestro antojo, con solo abrir un grifo y un inodoro con cisterna.
Oh Dios, pensar en la calefacción central, los lavabos dobles, los inodoros con cisterna me hizo darme cuenta de los pobres que éramos en realidad. No me gustaría pensar en eso, sentir lástima de sí mismo, sentirme inundada de preocupaciones sobre Kate y nuestra Jane. Ahora, si Fanny solo lavara su ropa, eso ayudaría un poco, pero Fanny nunca hacía nada, ni siquiera barrer el porche delantero, aunque estaba bastante loca para barrer el patio de tierra para quitar las hojas, porque era algo divertido de hacer. Fue mi amargo razonamiento. Ahí, afuera podía ver a Tom jugar a la pelota con sus amigos, mientras Sarah y yo hacíamos el trabajo real, y la abuela hablaba. La abuela tenía buenas razones para no trabajar tan duro como Sarah. La abuela tenía sus propios problemas para levantarse, una vez que estaba abajo y para bajar una vez que estaba arriba. El tiempo que le tomó llegar de aquí para allá le parecía una eternidad, mientras se aferraba a los muebles que teníamos. Simplemente no había suficientes muebles para llevar a la abuela fácilmente a donde quisiera ir. Sarah me enseñó cuando tuve edad suficiente y la abuela estaba demasiado débil para ayudarme, y Fanny se negó rotundamente a hacer nada, incluso cuando tenía 3 años, 4, 5, 6, cómo cambiar pañales a los bebés, cómo alimentarlos, cómo bañarlos en una pequeña tina de metal. Sarah me enseñó 1000 cosas. Cuando tenía 8 años ya sabía hacer galletas, poner manteca de cerdo para la salsa, agregar la harina con agua antes de mezclarla para la grasa caliente. Ella me enseñó a limpiar ventanas, fregar pisos y usar la tabla de lavar para sacar la suciedad de la ropa sucia. También le enseñó a hacer todo lo que podía para hacerme ayudar, incluso si otros niños lo llamaban mariquita. Para Tom, hacer trabajo de mujeres no me hubiera amado tanto. Podría haber objetado más. Llegó una semana en la que papá estaba en casa todas las noches. Sarah estaba feliz como un pájaro azul, tarareando en voz baja y mirando tímidamente a papá a menudo, como si hubiera venido a cortejarlo, y no fuera simplemente un marido cansado de consumir alcohol ilegal. Tal vez algún día, en algún lugar, en una carretera solitaria, un funcionario de Hacienda estuviera esperando a Luke Castell, dispuesto a meterlo a la cárcel junto con sus hermanos. En el patio me lavé la ropa sucia, como de costumbre, mientras Fanny saltaba la cuerda y papá lanzaba la pelota para que Tom la golpeara con su único juguete, un bate, que había quedado de la infancia de papá. Kate y Jane nos rodeaban, queriendo colgar la ropa lavada. Ninguno de los dos podía alcanzar las cuerdas. Fanny, ¿por qué no ayudas a Heaven?, gritó Tom, lanzándole una mirada preocupada. No quiero, fue la respuesta de Fanny. Papá, ¿por qué no haces que Fanny ayude a Heaven? Papá lanzó la pelota con tanta fuerza que casi golpeó a Tom, quien hizo un movimiento salvaje y perdiendo el equilibrio cuando cayó al suelo. Nunca prestes atención al trabajo de las mujeres, dijo papá con una risa ronca. Se volvió hacia la casa, a tiempo de escuchar a Sarah gritar que nuestra cena estaba lista. ¡Vengan a comer! La abuela se levantó dolorosamente de la mecedora del porche. El abuelo luchó para levantarse del suyo. Envejecer es peor de lo que pensaba, gimió la abuela una vez que estaba a punto de pie. Intentó llegar a la mesa antes de que se acabara toda la comida. Nuestra Jane corrió hacia ella para que la llevara de la mano, porque la abuela podía hacer eso, al menos mucho más. Ella gimió de nuevo. Me hace pensar que morir no es tan malo, después de todo. Deja de decir eso, gritó papá. Estoy en casa para divertirme, no para oír hablar de la muerte y morir. Y en poco tiempo, casi antes de que la abuela y el abuelo estuvieran cómodos en sus sillas en la mesa, se levantó, terminó con la comida que a Sarah le había tomado 2 horas preparar y salió al patio, saltando a su camioneta, para dirigirse a Dios sabe dónde. Sarah, que llevaba un vestido que había desgarrado y luego vuelto a coser de una manera diferente, con mangas y bolsillos nuevos añadidos, desde su bolsa de telas de desecho. Se quedó en la puerta mirando hacia afuera, llorando suavemente, su cabello recién lavado y perfumado con lo último de agua de sus lilas. Brillaba intenso y rojo a la luz de la luna, y todo en vano. Cuando aquellas chicas de Shirley's Place llevaban perfume francés auténtico y maquillaje auténtico, no solo el polvo de arroz que Sarah solía tomar, brilló a su cara. Decidí que no iba a ser otra Sarah ni otro Angel encontrado en Atlanta. Yo no. Yo nunca.